Hola, soy Juliana. Bienvenidos a este episodio de Queridos Amantes. Quiero dar las gracias a todos los que comentaron en el último episodio. Sus comentarios fueron muy interesantes y se las agradece muchísimo. Cuando tenga más episodios publicados, tendré que dedicar un episodio entero a responder algunas preguntas. Un agradecimiento especial a Joel Austin Mack en YouTube. Tu comentario ha transmitido experiencias personales que son relevantes y también has incluido observaciones bien pensadas y perspicaces. Así que gracias por compartir un poco de amor. Que Dios te bendiga. Si quieres leer lo que él escribió, fíjate en la sección de comentarios en YouTube y deja tu propio comentario. También tengo una cuenta de TikTok de Queridos Amantes que recomiendo encarecidamente que consultes y sigas a @DearXOLovers. Y en ella encontrarás videos cortos sobre diversos temas, muchos de los cuales pienso profundizar aquí. También quería aclarar que las generalizaciones no son por definición todos los casos. Cada situación individual implica matices. Es como cuando digo comida para el desayuno. Cuando digo comida para el desayuno, ¿piensas en arroz frito y frijoles? Es decir, si eres de una región en la que se desayuna eso, puede que lo hagas, pero si mi audiencia es mayoritariamente estadounidense, la palabra desayuno puede evocar imágenes de huevos revueltos, tocino y panqueques. La cuestión es que hacer observaciones como las que yo hago en este podcast a veces requiere que utilice algunas generalizaciones para hablar a mi audiencia, y espero que todos ustedes sean capaces de entenderlo. Bueno, sin más preámbulos, empecemos con este episodio. El otro día, mientras estaba editando el último episodio del podcast, me puse a pensar en la cultura del amor libre, o sea, el hookup culture, y en cómo exactamente lo definiría. Iba a empezar con que es una forma perezosa y fácil de estar en una relación sin realmente estarlo, pero entonces tuve una epifanía. El noviazgo en la sociedad actual son personas que buscan amor pero sin planes a futuro. Y eso me rompe el corazón porque como humanos nuestro cerebro está programado para hacer planes. Planificar es simplemente lo que hacemos. Pensar en el futuro y lo que nos depara y cómo actuaremos en el futuro que hemos imaginado es un pasatiempo muy popular, como ya te puedes imaginar. ¿Quién de nosotros no ha imaginado alguna vez quién sería su cónyuge? Bueno, tal vez eso ya sea más común entre los jóvenes, pero incluso los más viejos entre nosotros fueron alguna vez joven y tuvieron esos pensamientos, ¿no? Así que la pregunta para este episodio es, ¿cuándo es el mejor momento para casarse? Creo que primero deberíamos elegir una definición de matrimonio, pero tengo que hacer una pausa aquí para decir qué loco es este mundo en el que vivimos, en el que la definición de las palabras y su nivel de ofensa cambia constantemente. Si yo fuera una loca conspiracionista, podría pensar que todo esto es parte de un plan demoníaco para hacer que la gente tenga tanto miedo de decir algo que pueda ofender a alguien, hasta el punto de que todos acabemos mudos, nunca compartiendo ninguna de nuestras ideas y solo siendo capaces de escuchar y repetir los mensajes preaprobados de los que están a cargo. Hey, 1984 está llamando. Quieren su neolengua de vuelta. En un homenaje a George Orwell, trataré de usar solo vieja lengua en este programa. Así que aquí, en Queridos Amantes, el matrimonio se refiere al sacramento de un compromiso duradero que un hombre y una mujer hacen con el propósito de establecer una unidad de por vida para el bien de cada uno y con el objetivo de la procreación y la crianza de sus hijos. Así que ahora que hemos aclarado ya eso, ¿cuándo es el mejor momento para casarse? Bueno, primero hay que pasar por el largo y arduo camino de encontrar a alguien con quien casarse.
Una vez que hayan 2 participantes dispuestos, recién entonces se puede decidir cuándo. Pero, ¿qué pasaría si no tuvieras que pasar por todas esas molestias? ¿Sabían que la tasa de divorcio de los matrimonios arreglados son inferiores a 4%? En los casos en los que las parejas eligen por sí mismos con quién casarse, la tasa de divorcio es superior al 40%. Los matrimonios arreglados son un concepto antiguo, pero todavía se practican con algún éxito en algunas partes del mundo. Los participantes en un matrimonio arreglado, me refiero a los novios, obviamente, pueden no gustarse inicialmente, pero suelen ser jóvenes y esto les da tiempo para crecer y construir una vida juntos. Y ese proceso compartido ayuda a crear vínculos muy fuertes. De ahí la baja tasa de divorcios. Y apuesto que algunos de ustedes están pensando en quién habrían elegido sus padres para casarse contigo. ¿Se habrían equivocado? Es curioso que los matrimonios arreglados se representen a menudo como algo malo en el cine y en la literatura. Ese hecho no corresponde del todo con la estadística del 4%, ¿no es así? A ver, les voy a contar una historia. Cuando yo iba a la escuela en Bolivia, recuerdo a un chico poco interesante que tenía 2 años más que yo. Él era extremadamente torpe y realmente era bastante fácil de olvidarlo. No era muy diferente incluso hacia el final de la escuela de secundaria, pero hace poco me reencontré con él y 2 años después de la universidad parece que es un supermodelo y se nota que tiene mucha seguridad y una personalidad muy linda. El punto es que la gente crece y cambia y a veces para mejor. Ser joven e idealista puede impedir que la gente vea el potencial de otros jóvenes. Si las personas encargadas de organizar el matrimonio realmente aman y tienen el mejor interés de los que se casan y han sido dotados con esa capacidad de visión, entonces yo podría ver cómo este método podría funcionar para algunos. A veces los solteros pueden ser tan exigentes y se inventan razones tontas para que no les guste a alguien lo suficiente como para querer pasar el resto de su vida con ellos. Y por razones tontas me refiero a que no puedes tener como uno de tus requisitos, tiene que medir 1,80, cuando en realidad tú solo mides 1,60. Y si eres un chico no puedes tener como uno de tus requisitos, tiene que ser igual que Jennifer López y tener la misma sonrisa. O sea, eso es irrazonable. Tus requisitos para una pareja deben ser realistas y substanciales. Algo así como son leales, es respetuosa o respetuoso, son responsables, son honestos, son amables, están dispuestos a quedarse en los momentos difíciles. Es difícil a veces recordar que incluso el príncipe azul tendrá sus defectos o que la princesa igual los tenga. ¿Son esos defectos solo excusas que se pueden dar para ocultar un miedo tácito al compromiso? Tal vez, pero el miedo al compromiso y todo ese equipaje que lo rodea es algo que se explorará en otro episodio. Entonces, ¿cuál es la edad adecuada para casarse? A mi padre le gusta decir que le habría ido mucho mejor en la universidad y habría pasado mucho más tiempo estudiando en lugar de andar detrás de las chicas si se hubiera casado durante esa época de su vida. En 1947, la edad media estimada para casarse por primera vez era de 24 años para los hombres y 20 para las mujeres. Esa misma estadística para principios de 2021 era de 30 años para los hombres y 29 para las mujeres. En 1950, más del 75% de las personas mayores de 15 años se habían casado al menos una vez. En 2021, ese porcentaje se redujo a solo 66%. Esto significa que en la actualidad, si la gente siquiera se molesta en casarse alguna vez, lo más probable es que tengan más de 30 años, ya estando bien establecidos en su carácter y en su día a día.
Y la sabiduría común dicta que los jóvenes deberían esperar para casarse, al menos hasta que hayan terminado sus estudios, hayan iniciado una carrera prometedora, hayan tenido unas cuantas relaciones sexuales y se hayan encontrado a sí mismos, sea lo que sea que signifique eso. Y después de todo eso, tu príncipe azul llegará en su caballo blanco y te llevará a su castillo. La afirmación sobreentendida es que toda esa experiencia les hará más maduros y más capaces de formar un vínculo romántico duradero. Eso me parece un mal consejo que lleva a muchas personas a terminar desperdiciando muchos de sus mejores años, los años en los que son más atractivos y activos, ya sea atrapados en una relación que termina cuando acaba su juventud, o atravesando una serie de encuentros de corta duración con otros individuos perdidos en sus viajes tratando de encontrarse a sí mismos. Irónicamente, esto también termina más o menos al mismo tiempo que su juventud. En mi vida he oído ese consejo muchas veces, usualmente dirigido a mujeres jóvenes de unos 20 años, solo para que esa misma persona atosigue a esa misma joven 4 o 5 años después con «Y bueno, ¿por qué no te has casado todavía?». Mientras tanto, los que se casaron o tuvieron que casarse a los 20 años y que llegaron al altar entre los lamentos de sus familiares y amigos, con los murmullos silenciosos de que son demasiado jóvenes o su matrimonio fracasará, en su mayoría siguieron casados, o eso es lo que parece indicar las estadísticas. En un estudio publicado a principios de este año por el Proyecto Nacional de Matrimonio de la Universidad de Virginia y la institución Whitley de la Universidad de Brigham Young, utilizaron 3 grandes conjuntos de datos recientes y representativos a nivel nacional. Los investigadores descubrieron que los que se casan a principios de los 20 años son más propensos a informar que están contentos con su matrimonio y sexualmente satisfechos en comparación con los que se casan más tarde. Esto no incluye los matrimonios de adolescentes, que estadísticamente están casi siempre destinados al fracaso. En los matrimonios jóvenes, entre personas de 20 a 30 años, la pareja experimenta juntos muchos de los retos formativos de la vida. Sorprendentemente y en contra de la sabiduría común, los matrimonios entre personas más maduras, o sea, de 30 a 40 años, que se casan después que la pareja están bien establecidos económicamente y en sus carreras, terminan en divorcio mucho más a menudo que los matrimonios jóvenes. Me pregunto cómo afectaron esas estadísticas de los años 50 a las parejas que tenían que casarse por obligación. ¿Acaso estos matrimonios arreglados por el destino o la providencia divina ayudaron a mantener bajos los porcentajes de divorcio? Es difícil de saber porque las personas que en ese entonces tenían que casarse por obligación, pero luego tuvieron un largo matrimonio, probablemente nunca hablaron sobre la causa que los llevó a casarse en primer lugar. Mientras que los divorciados muchas veces buscan culpar a algo o a alguien más que ellos mismos por su fracaso matrimonial. A menudo utilizan la estadística de 50% para sentirse mejor. Ay, imagínense llamar un divorcio matrimonio fallido. Ese es un término que podría meterte en problemas en este mundo de vaporización al estilo de la novela 1984, excepto que ahora lo llaman cancelar. Qué acertado estaba el señor Orwell, literal que me da escalofríos. No llamarlo matrimonio fallido es como esa estadística de 40% de divorcios en el primer matrimonio que está utilizando. Esa estadística se basa en estudios realizados por varias instituciones fiables, pero se han empleado trucos estadísticos para elevar esa cifra al 50%. Creo que para hacer que el divorcio parezca más común y por lo tanto una opción más aceptable. Irónicamente, cuando la gente utiliza esa excusa para justificar sus propios divorcios, están contribuyendo a que esta estadística sea aún más cierta. Es como la serpiente que se devora a sí misma. Es un ciclo vicioso
Creo que todo esto se ha hecho por razones puramente políticas. Desestabilizar las instituciones establecidas conduce al caos, lo que beneficia a las déspotas totalitarias y su objetivo de conquista. Espera, ¿eso suena como algo que diría una loca conspiracionista? Bueno, si dejas a un lado todo lo que el mundo te ha dicho siempre sobre cuándo deberías casarte y lo piensas de verdad, tiene sentido, tiene mucho más sentido crecer y formar juntos tus gustos, disgustos, tu vida, que tratar de ajustarte a alguien con una mentalidad, con preferencias, hábitos bien establecidos y totalmente diferentes y contrarios a los tuyos. A no ser que puedas encontrar a alguien con tus mismos gustos en cuanto a películas, cocina, religión y filosofía política. Ya sabemos que a medida que la gente envejece y sus gustos se van consolidando, sus preferencias se convierten en partes fijas de su personalidad. Por eso a los solteros mayores les resulta mucho más difícil encontrar pareja. Es como si la idea popular de que es mejor esperar para casarse formara parte de un plan demoníaco para hacer que la gente tenga tanto miedo al compromiso que termina perdiendo la oportunidad de un matrimonio sólido para toda la vida. Decir eso me haría parecer una loca conspiracionista. El éxito en el matrimonio se reduce realmente al nivel de madurez de la pareja involucrada. Las parejas jóvenes deben darse cuenta de los retos que necesariamente tendrán que afrontar por ser jóvenes. Pero si lo piensas bien, esos retos se resuelven mejor si dos trabajan juntos que uno trabajando solo. En lugar de 2 apartamentos, tus gastos de vivienda se reducen a la mitad. Tu poder adquisitivo individual se duplica. Tu capacidad para obtener un préstamo mejora mucho con 2 sueldos. En lugar de tener que hacer todas las tareas de vida diaria normal, la limpieza, las compras, la cocina, los recados, etc. Ya sabes que las mujeres al final acabamos haciendo todo eso. No, es broma. Todas esas labores también se acabarían repartiendo. Y por cierto, hacer este tipo de tareas es mucho más divertido cuando las haces con alguien o para alguien que quieres. Recuerdo haber leído sobre un estudio psicológico en el que se tenían un grupo de 10 personas y se les dividió por la mitad. Así que al grupo A y al grupo B se les dieron $50 individualmente y al grupo A se le dijo que fuera a gastar el dinero en sí mismos y al grupo B se le dijo que gastara el dinero en un ser querido. Para medir su felicidad, los responsables del estudio volvieron a llamar a las personas del grupo A y les pidieron que midieran su felicidad en una escala del 1 al 5. El 1 era muy desagradable y el 5 era muy satisfactorio. La mayoría de los participantes del grupo A dijeron que estaban entre un 3 y 4. Y cuando volvieron a llamar al grupo B y les preguntaron cómo estaban de satisfechos, todos dijeron que estaban muy contentos, o sea, un 5. La cuestión es que existimos para amar y servir a los demás. Nos hace más felices cuando traemos felicidad a la vida de otros. En el capítulo 20 de los Hechos, versículo 35, se dice que más bienaventurado es dar que recibir. Así que el dinero que hubieras gastado saliendo con personas al azar en citas o pasando el rato en bares con amigos buscando a una señorita o a un galán, va a una cuenta de ahorros o hacia un pago inicial para una casa o lo que sea. El tiempo que se gasta en esas frivolidades se redirige hacia los estudios, las obras de caridad o las actividades de promoción profesional. Deberías pausar y revisar el libro de Eclesiastes, capítulo 4, versículos 9 a 12. Este versículo tiene mucho fundamento. La gente piensa que porque sus familias se oponen a que se casen jóvenes, esto podría debilitar los lazos familiares. Pero en realidad, si nos ponemos a pensar, ser joven e inmaduro en la cocina o en las finanzas o en lo que sea, sería una causa para que los hijos e hijas se acerquen más a los padres y madres en busca de apoyo y consejo, ¿no? ¿No sería ese tipo de contacto el que reforzaría esos lazos familiares? Las personas que se quieren casar cuando ya son mayores pueden tener más dificultades para encontrar una pareja.
pero tienen otra serie de ventajas. Por supuesto, deben ser más comprensivos porque tendrán que hacer muchas más concesiones y ser mucho más tolerantes con los hábitos y gustos establecidos de su pareja. Sin embargo, sus finanzas combinadas podrían suponer un salto socioeconómico sustancial, a no ser que, como suele ocurrir, las personas establecidas tiendan a mantener sus finanzas separadas. Y eso está bien siempre y cuando se hable de ello antes de tomar los votos. Cuando la pareja está en sintonía con todo lo que hemos hablado, con todas estas realidades, entonces sus posibilidades de permanecer juntos serán mucho mejores. Además, tener una pareja que esté ahí y en la que se pueda confiar cuando las inevitables subidas y bajadas de la vida se te vengan encima, puede valer el precio de la entrada para tener una pareja comprometida a tu lado. Dado que el nivel de madurez de las personas varía tan radicalmente, cualquier momento es el adecuado para casarse, siempre y cuando ambos se amen de verdad y comprendan la importancia del compromiso sagrado que están asumiendo. Tomar los votos en frente a un grupo de personas importantes para ti también es útil para forjar esa promesa en algo que durará por el resto de tu vida. Y obviamente, chicos, todo lo que se refiere a mi podcast lo hago en base a mis experiencias, a los estudios que realizo y por sobre todo con una perspectiva de una boliviana americana viviendo los contrastes de ambas culturas. Y espero que les guste. ¡Wow! Gracias por escuchar este episodio. Estoy emocionada por leer sus comentarios y preguntas. Por favor, tómate un minuto para suscribirte y darle un me gusta al podcast y deja tu reseña de 5 estrellas. Realmente ayudará a que el programa crezca. Y no olvides seguirme en YouTube, en Instagram, en TikTok. Y gracias de antemano. Soy Juliana Ome y esto ha sido Queridos Amantes. Hasta la próxima. Efesios 5, 28 y 29.